Y comenzamos. Vamos a iniciar, mis hermanos, buenas noches una vez más, con lo que ya es característico en nuestras clases. Vamos a recordar un poquito de la semana pasada, qué es lo que les ha llamado la atención, qué se les ha quedado como un recuerdo, una curiosidad, algo que recuerden. Mejor si es que lo buscan en sus propios recuerdos antes que sus apuntes, a ver, hagan memoria y de esa manera van a poder reforzar ese recuerdo en ustedes mismos. Para darles unas cuantas pistas, la semana pasada hemos hablado ya de las problemáticas eh, que, que se tiene actualmente en esta época y hemos avanzado con la primera problemática. A ver, ¿quién quiere dar inicio en esta noche? Recuerden participar. La semana pasada me he enterado que había como, ¿cuántos? Unas 8 personas más que estaban en la clase. Y recuerden, si no van a participar, a apagar sus micrófonos. ¿Quién inicia? Hermana Gala, buenas noches. Pastor, buenas noches. Buenas noches. No sé si puedo hablar sobre la anterior clase que se ha desarrollado, Por favor. los problemas demográficos. Así es. Yo que recuerdo que son países desarrollados que tienen un nivel de calidad de vida y tienen un amplio grado de desarrollo económico, industrial y alto nivel de calidad, de altos ingresos. Y ahí también existen también países también que son de bajos recursos económicos, países subdesarrollados, aquellos que tienen baja calidad de vida, países que dependen solamente de agricultura, menos calidad de vida, digamos, mortoria, también tienen, también la parte económica tienen muy poco en salud, y también la parte económica. Eso es algo que puedo recordar sobre respecto del problema demográfico, Pastor. Muy bien, hermana Gala, muy bien. Ha hecho buenos recuerdos de la última clase. Que sí, evidentemente hemos hablado de la sobrepoblación, de aquella población privilegiada o desarrollada y aquella población subdesarrollada, que es un gran porcentaje en nuestro planeta. Así que gracias, muchas gracias, hermana Gala. Hay que seguir reforzando igual. ¿Alguien más quiere hacer una participación para iniciar la última clase que estábamos llevando? Y si no es así, no se preocupen, vamos a dar inicio a nuestra clase. Y para hacerles recuerdo un poquito más, voy a compartirles un pequeño video. Vamos a ver un poquito para recordar sobre la sobrepoblación, un video muy interesante. En toda nuestra historia, nunca ha habido tanta gente en la Tierra. Las cifras se han disparado y hemos pasado de 1.000 millones en 1800, 2.300 millones en 1940 y 3.700 millones en 1970 a 7.800 millones en 2020. Si la población mundial se ha cuadruplicado en el último siglo, ¿qué pasará el próximo? ¿Y qué significa ese crecimiento para nuestro futuro? ¿Habrá migraciones en masa? ¿Continentes cubiertos de suburbios superpoblados en megaciudades? ¿Enfermedades y contaminación? ¿Caos y violencia por la energía, el agua y la comida? ¿Y una humanidad pendiente solo de sobrevivir? ¿El crecimiento de la población destruirá nuestro estilo de vida? ¿O se trata de un pronóstico tremendista sin base alguna?
la década de 1960, la tasa de crecimiento alcanzó una cifra récord que provocó profecías apocalípticas. Los pobres procrearían sin medida y se apoderarían del mundo desarrollado. Y así nació la leyenda de la sobrepoblación. Pero resulta que las tasas de natalidad alta y las explosiones demográficas no son características permanentes de algunas culturas o países, sino más bien parte de un proceso de 4 etapas por el que atraviesa todo el mundo: la transición demográfica. La mayoría de los países desarrollados ya la han pasado, mientras que otros países lo hacen en este momento. Volvamos al siglo XVIII, cuando todo el mundo, incluida Europa, estaba en la primera etapa de la transición demográfica. Para los estándares actuales, Europa estaba mucho peor que una región en desarrollo y soportaba malas condiciones higiénicas, alimentarias y médicas. Nacía mucha gente, pero muchos morían igual de rápido, así que la población apenas crecía. Las mujeres tenían entre 4 y 6 hijos, pero solo 2 de ellos llegaban a adultos. Después, en el Reino Unido, se produjo la Revolución Industrial, y con ella el mayor cambio en las condiciones de vida desde la Revolución Agrícola. Las personas pasaron de campesinos a trabajadores. Los productos manufacturados se fabricaban en masa y eran asequibles. Las ciencias florecieron y lograron avances en el transporte, las comunicaciones y la medicina. El papel de la mujer en la sociedad cambió y se crearon las condiciones para su emancipación. Lentamente, además de formarse una clase media, el progreso económico aumentó los estándares de vida y atención sanitaria de los trabajadores pobres. Y comenzó la segunda etapa de la transición. Con una alimentación, higiene y medicina mejores, la gente ya no se moría a cada rato, especialmente cuando eran muy jóvenes. El resultado fue una explosión demográfica con la que el Reino Unido dobló su población entre 1750 y 1850. El motivo principal por el que las familias tenían muchos hijos era que pocos sobrevivían normalmente. Una vez que eso cambió, se inició la tercera etapa de la transición. Se dejaron de concebir tantos bebés y el crecimiento demográfico se ralentizó. Al final llegó el equilibrio. Morían menos personas y nacían menos niños, de modo que las tasas de mortalidad y nacimiento se estabilizaron. El Reino Unido había alcanzado la cuarta etapa de la transición demográfica. Esto también sucedió en otros lugares y cada vez más países recorrieron las 4 etapas. Primera, muchos nacimientos y muertes por las malas condiciones de vida. Segunda, mejores condiciones de vida que llevan a menos muertes y explosión demográfica. Tercera, menos muertes que se traducen en menos nacimientos y fin del crecimiento demográfico. Pero, si las tasas de nacimiento han caído tanto, ¿por qué la población sigue creciendo tan deprisa? Bueno, los niños nacidos en la explosión demográfica de los 70 y 80 ahora se están convirtiendo en padres y por ello se ha producido un importante pico de población. Pero como media tienen muchos menos hijos que sus padres. Hoy la media es de 2,5, cuando hace 40 años era de 5. Así, a medida que esta generación se haga mayor y la fertilidad caiga más, la tasa de crecimiento demográfico seguirá ralentizándose. Es algo que se cumple en todos los países. En Occidente se tiende a subestimar el progreso en otras regiones del mundo, pero lo cierto es que en la mayoría ya se ha alcanzado la cuarta etapa. Fijémonos en Bangladesh. En 1971, las mujeres tenían una media de 7 hijos, aunque el 25% moría antes de cumplir los 5. En 2015, la tasa de mortalidad había bajado hasta el 3,8% y las mujeres solo tenían 2,2 hijos como media. Es la regla, no una excepción. Occidente no es especial, solo empezó antes. A los países desarrollados les ha costado unos 80 años reducir la fertilidad de más de 6 hijos a menos de 3. Otros lo están consiguiendo rápidamente. Malasia y Sudáfrica en 34 años, Bangladesh en 20, Irán en solo 10. Todos estos países que han superado la transición no han tenido que empezar de cero y cuanto más apoyo reciben, antes lo consiguen. Por eso son importantes los programas para reducir la mortalidad infantil o ayudar al desarrollo de las naciones pobres. No importa la motivación, ya se sueñe con un mundo en el que todos seamos libres y ricos o se quiera evitar las avalanchas de refugiados, la simple realidad es que a todos nos beneficia personalmente que la gente viva bien en todas las partes del planeta. Y lo estamos consiguiendo. El porcentaje de personas extremadamente pobres nunca ha sido tan bajo como hoy. Por eso el futuro del crecimiento de la población mundial en realidad no es una profecía apocalíptica, sino una promesa. El crecimiento de la población terminará. La ONU prevé que nunca alcancemos los 12.000 millones de habitantes. Y a medida que aumente el nivel de desarrollo del mundo, el número de personas con más educación se multiplicará por 10.
Y los países que solían estar necesitados ayudarán a avanzar en el desarrollo. Más personas significa más individuos para poder avanzar como especie. Este video ha sido patrocinado por usted. Si quiere ayudar... Bienvenidos los que acaban de llegar. Hemos visto un pequeño video acerca de una teoría muy esperanzadora acerca de la sobrepoblación mundial. Para explicarles un poquito, por si tal vez no ha quedado muy claro con los dibujitos, hay un fenómeno muy interesante que sucede especialmente en Europa, Alemania, Italia, España, en donde la población ha envejecido. O sea, lo que dice más o menos ese video. O sea, ha habido un punto histórico en donde la población en estos países ha aumentado en gran manera. Y era tanta la población, o sea, como había un promedio, como explica en el video, de hasta 5 hijos, 7 hijos, variando cada uno de los países. Ha habido un punto en donde los mismos ciudadanos se han autoconcientizado y han establecido un parámetro de un promedio actualmente cerca a dos hijos. O sea, el sentido es de que la población crece en pico alto y luego llega a estabilizarse y luego tiende a bajar. Lo que está pasando en Alemania, sabían que en Alemania y en varios países también europeos, literalmente les pagan a sus ciudadanos para tener hijos. En Alemania, si no me equivoco, son 200 euros por hijo que tú tienes. Eso equivale a alrededor de 1.000 bolivianos mensuales por niño, y aparte diferentes beneficios que se tiene. Entonces, hay un fenómeno así, o sea, muy interesante, en donde la población crece, se estabiliza y luego tiende a bajar. O sea, no es que tiende a bajar a cero, sino es que se estabiliza en un punto y se mantiene en decrecimiento, porque esa población anciana ya va pereciendo y luego viene la nueva población, pero esta nueva población ya no tiene tantos hijos, sino que reduce la cantidad de hijos. Es una teoría muy esperanzadora para aquellos que tal vez vemos también una realidad diferente, en donde por lo menos nuestro país está considerado como un país subdesarrollado. No tenemos una gran población, todavía estamos en ese crecimiento y seguramente vamos a ir a un punto en donde la gente misma va a decir, uy, no, ya no es, antes se tenía tal vez 5, 6 hijos y ahora en promedio a lo mucho son dos hijos por promedio en nuestro país, y eso hace que nuestra población igual vaya en decrecimiento. Es muy interesante este video, es bueno tal vez revisarlo, lo pueden encontrar en YouTube con el nombre de Sobrepoblación, la explosión demográfica humana explicada. Así es el nombre del videíto. Y hoy vamos a ingresar a nuestro inciso B del problema ecológico. El problema ecológico. Acá una frase muy interesante de un teólogo católico, representante de la teología de la liberación. Les comentaba ya en anteriores clases que cerca a la década de entre los 50 hasta los 70 se ha conformado movimientos teológicos muy particulares que principalmente tenían la pregunta entre ellos de qué es lo que va a hacer la iglesia frente a las diferentes situaciones que está pasando en el mundo y especialmente en Latinoamérica. Me refiero a los golpes de Estado que se habían ya realizado, persecuciones, gente desaparecida, asesinatos, todos esos elementos. Y dentro de este grupo hay dos líneas: la línea de la teología de la liberación, que corresponde al movimiento católico, y la línea de la teología evangélica, que su mayor representante es la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Entonces, entre estos dos grupos, en el grupo católico se encuentra este representante entre sus principales fundadores, que es Leonardo Boff, y que él propone algo que se va a llamar como ecoteología. Ecoteología. Y es el asunto, el siguiente problema que también nosotros tenemos que identificar en nuestra sociedad acerca del problema ecológico, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Primero, miren esta frase muy interesante acerca, seguramente ya la han leído, mientras estaba explicándoles, que es acerca de la pandemia. Leonardo todavía sigue con vida y habla todavía en ese tiempo con algo muy particular. Dice: la pandemia es un contraataque de la madre tierra
contra un tipo de humanidad que la sigue amenazando, destruyendo. Esta humanidad ha creado muchos valores, pero también la posibilidad de autodestrucción. Eso es una posición muy interesante acerca de lo que está pasando actualmente, que es el COVID. Y no sé si han visto en algunos memes, probablemente el año pasado, el 2019, en donde salieron algunos videos muy interesantes, donde toda la población literalmente se ha encerrado en sus casas por resguardo contra la enfermedad y la naturaleza estaba cobrando una vez más lo que le pertenecía. O sea, estaban en las calles, animales que habían salido incluso a las ciudades se han registrado. Es decir, la naturaleza estaba recobrando lo que es propio para ellos. Y mientras los seres humanos estaban encerrados. Es una característica muy interesante que en este tiempo ha ocurrido. Y para introducirnos a esto del problema ecológico, perdón, no me parezco, no me veo, estoy, ya total, no me voy a ver. Para introducirnos a este punto, vamos a revisar un poquito de Romanos. Aquí ya lo he registrado para que lo vean y lo podamos leer. En Romanos capítulo 8, versículo 18 al versículo 25, que es una porción muy rescatada que igual Leonardo Boff hace un análisis muy interesante. Y lo vamos a leer. Miren, dice así, tal vez ya lo hemos leído en alguna ocasión. Pablo escribe y dice de la siguiente manera: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y miren lo que dice, versículo 19: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, la creación está deseosa que los hijos de Dios, o sea, la iglesia, manifieste, se presente, diga presente, haga acciones, porque la naturaleza misma, la creación misma, está con ese deseo, ese anhelo ardiente. Es como que estás esperando la ayuda y sabes que está ahí al frente. Y dices, por favor, ayúdame, no puedo hacer nada. Y está ahí la iglesia. Entonces, la creación está anhelando esa respuesta de la iglesia. Dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujeta en esperanza. 21. Porque también, miren, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción y la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea, la creación misma va a disfrutar de esa libertad que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, disfrutamos. Es una responsabilidad y un mandamiento que vemos en el libro de Romanos. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. O sea, dice ahí Pablo, la creación misma gime, o sea, esto gemir es una expresión de dolor, o sea, cuando te golpeas, no sé, el dedo y estás caminando tal vez con unas chinelas o descalzo en la casa y golpeas en la esquina de la mesa, ya es un dolor, eso es un gemir, o sea, es un dolor indescriptible, entre comillas, pero que quieres expresarlo y y la naturaleza dice, gime, la creación de Dios gime a una, y nosotros también, dice ahí Pablo, o sea, como si fuera con dolores de parto, da incluso la figura. Y nosotros también que estamos probando las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea, la creación misma está esperando esa redención de parte de nosotros, la manifestación de los hijos de Dios. Y es ahí donde nosotros nos preguntamos, ¿qué estamos haciendo acorde a las necesidades de este mundo y de la naturaleza en sí? Llámenlo como quieran. Algunos se ponen como madre tierra, la madre naturaleza, la creación de Dios. El punto es que donde nosotros estamos habitando, la creación que el Señor ha hecho, necesita también que nosotros manifestemos las buenas nuevas a esto. En una de las primeras clases les explicaba de que cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, somos nuevas criaturas y establecemos una nueva relación. Siempre nos hemos enfocado en la relación espiritual que tenemos con el Señor. Esa relación evidentemente se ha reconciliado. Sin embargo, pueden apagar sus micrófonos cuando empiecen. Sin embargo, cuando nosotros solo nos enfocamos en la relación espiritual, a veces descuidamos las otras relaciones,
la relación con uno mismo igual tiene que ser restaurada, la relación con el prójimo, con nuestros hermanos, ahí en ese punto, en la relación con nuestros hermanos, son las acciones sociales que estamos llamados a reconciliar. O sea, no podemos quedarnos indiferentes ante la injusticia, ante la discriminación, ante la explotación, ante la pobreza, ante todos estos elementos que son del cotidiano con nuestros prójimos. Y también la relación con nuestro medio, con nuestro ambiente, con la naturaleza, igual tiene que ser reconciliada. Eso es un punto muy interesante que se ha ido manejando tanto en la teología de la liberación y también en la fraternidad teológica latinoamericana, la reconciliación con todos los sentidos. Y ahí es donde nosotros debemos preguntarnos qué es lo que vamos haciendo como iglesia frente a la naturaleza. Hacemos campañas, yo creo que en estas semanas y la anterior semana igual lo hemos mencionado un poquito acerca de este francés que ha motivado en nuestro país y sigue motivando todavía a la limpieza en Oruro, a la limpieza en el lago Titicaca. Recientemente he leído que está motivando a hacer una limpieza en Perú del desaguadero, juntamente con Bolivia. Ese tipo de acciones, la iglesia debería manifestarla primero. Aunque no tenga una gran convocatoria como lo tuvo este influencer, sin embargo, la iglesia debería estar haciendo ese tipo de trabajo constantemente. Ese es un problema muy latente, el problema ecológico. Nos recuerden, este personaje que seguramente más adelante, si ustedes van a seguir preparándose en el ámbito de la teología, van a tomarlo con mayor profundidad, que es Leonardo Boff y la ecoteología. Este mismo personaje, Leonardo Boff, nos da algunos asuntos, él lo llama amenazas para la humanidad en uno de sus escritos, y nos describe algunos detalles muy interesantes. Dice, ¿qué es lo que actualmente en el ámbito ecológico está generando grandes amenazas? Lo primero que él menciona es la autodestrucción de la humanidad en el ámbito ecológico. Hay bombas nucleares, bombas químicas que están dañando la naturaleza y que pretenden dañarla. Y en estas clases vamos a hacer esta misma pregunta. ¿Qué es lo que la iglesia está haciendo para este problema? O sea, ¿cuál es la respuesta de la iglesia? ¿Qué nosotros como iglesia estamos haciendo o simplemente nos quedamos indiferentes frente a esta situación? Frente a la autodestrucción de la humanidad. Y tal vez digamos, nosotros no somos parte de ellos, o sea, no es que nosotros estamos motivando esta autodestrucción, sino que son agentes externos, son razones geopolíticas de cada país. Sin embargo, es una realidad en la cual nosotros como iglesia literalmente somos indiferentes de esta situación. No vemos tal vez esta iglesia que se manifieste, por lo menos la iglesia católica de este Leonardo Boff hace una manifestación muy interesante. Hoy vamos a hablar un poquito más de lo que es el ámbito teológico católico frente a lo que es el problema ecológico o la ecoteología. Pero probablemente, sin embargo, en el ámbito evangélico, no hay manifestaciones en contra de ello. La iglesia evangélica no dice, nosotros como iglesia expresamos nuestro desacuerdo, por lo menos, manifestamos nuestra preocupación en que los países generen bombas atómicas, generen una guerra química bacteriológica frente a otros, y no solo daña al ser humano, sino que está dañando el medio ambiente en el cual nosotros vivimos. Otro elemento que amenaza en el ámbito ecológico, Leonardo Boff menciona, y que también la iglesia está haciendo nada, es la insustentabilidad. Ya hemos visto en el anterior punto el asunto del crecimiento demográfico, que es un gran problema. Sin embargo, ese crecimiento genera también un elemento muy particular. Ya no tenemos los recursos naturales para poder sostener toda esa gran población. Y si es que los hay, están copados solo por una clase social o una clase económica privilegiada, pero los demás no. Entonces, ahí es igual un elemento en donde nosotros como iglesia tenemos que manifestar también de alguna manera nuestra preocupación, y tenemos que presentar también acciones. No solo es decir, hermanos, me preocupa.
No, no tiene sentido. O sea, ves como si tú ves matando a alguien en la calle y tú dices, uy, qué preocupante, che, qué pena. Y te vas de lado. O sea, es como la parábola del hijo, no del hijo pródigo, la parábola del buen samaritano. En este caso, la parábola del buen samaritano aplicaría de buena manera a este asunto que estamos conversando. O sea, ese personaje que fue asaltado, lo vamos a dar como figura a la naturaleza, al espacio donde nosotros vivimos. Y hay, creo que es Samuel Escobar, sí, si no me equivoco, Samuel Escobar o Zené Padilla, entre esos teólogos está, quien decía, miento, no es Samuel Escobar, ahora recuerdo, es Castro, Emilio Castro, es un teólogo uruguayo, que dice de la siguiente manera. Emilio Castro es un teólogo uruguayo metodista que viene de sus estudios en Europa y para el año 50 al 54, son 2 años, entre el 53 y 54, son 2 años que viene justamente, le hacen su año de provincia aquí, en la ciudad de La Paz, Bolivia. Y recuerden que en el año 52 se presenta una manifestación muy particular en nuestro país histórico llamada la Revolución del 52, con el movimiento nacionalista revolucionario, los mineros que hacen un gran apoyo para este paso en nuestro país y que era una realidad muy interesante porque había pobreza, injusticia, discriminación, el indígena, el pobre, eran asesinados. O sea, Emilio Castro quedó tan despabilado con toda esta situación que él manifiesta en uno de sus escritos primeros y dice, he notado de que la manifestación como ser la pobreza, la injusticia, la discriminación racial y de género para con las mujeres, los sistemas de opresión que se han estructurado son las manifestaciones del pecado y de las potestades en este mundo. Literal, lo dice así. Cuando yo leí, dice, wow, o sea, eso es tan real. O sea, la injusticia, la pobreza, la discriminación contra las mujeres, por razones de origen, de raza, los sistemas de opresión que se han establecido a nivel político, económico, esas son manifestaciones del pecado y de las potestades para este mundo. Ahora recuerden, este elemento de potestades es algo que Pablo lo va a estructurar muy interesante porque dice, no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra huestes y potestades que están en las regiones celestes. O sea, pero Emilio Caso dice, en este mundo estas son las potestades. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Como iglesia estamos respondiendo y posiblemente no estamos haciendo mucho. Entonces hay asuntos que debemos ver. En la parábola del buen samaritano, está ahí la naturaleza siendo atacada, nuestro ambiente está siendo atacado. Estamos haciendo una metáfora, no alegórica por si acaso, no es que digo, esa es la interpretación correcta, estamos haciendo una alegoría. Entonces, viene un levita, un religioso, dice, uy, lo han atacado, y te vas. Hago una paráfrasis, viene la iglesia, mira el ataque y dice, uy, qué terrible, y me voy, y no hago nada. Pero viene el buen samaritano y hace algo, plantea ayudar, plantea generar un cambio y trata de mejorar esa realidad ecológica en la cual nosotros estamos viviendo. Otro asunto que también Leonardo Boff menciona es acerca del calentamiento global. La iglesia tampoco hace mucho. Y esto es un elemento que ya se ha establecido hace muchos años, varias décadas, que ya se ha ido denunciando y que incluso ha generado fenómenos naturales causantes por nosotros mismos. El clima se ha modificado, las estaciones se han modificado. Eh, a nivel mundial ha sido afectado en gran manera. La capa de ozono. Son varios elementos que tú lo has escuchado, estoy seguro, mi hermano, mi hermana, lo has escuchado, lo has visto en las noticias. Sin embargo, ahí viene la misma pregunta. ¿Qué pasa con la iglesia? O sea, ¿por qué nosotros, como iglesia que estamos llamados,
No estamos haciendo nada. O sea, ¿dónde está nuestra respuesta frente a ello? ¿Qué vamos a hacer? Y un elemento más que Leonardo Boff menciona, muy particular, menos agua dulce. Esto, por si acaso, Leonardo Boff lo dijo por lo menos hace 2 décadas. Y hoy por hoy, imagínate cuánto ya ha cambiado. Son razones preocupantes que nosotros como iglesia tenemos que entrar en conciencia, decir, algo tenemos que hacer. Tengo que despertarme de este estado de somnolencia que tiene la iglesia, en donde solo nos estamos enfocando al ámbito espiritual dentro de la iglesia, a generar conciertos, actividades, campañas internas dentro de nuestras 4 paredes. Son razones eh, muy contundentes para que por lo menos la iglesia empiece a salir y a hacer algo. Para eso estamos llamados. Aquí vemos un asunto, la perspectiva bíblica. Nuestro llamado es ser mayordomos y la iglesia tenga conciencia de lo que está pasando en esta realidad. Si vemos nosotros en el libro de Génesis, aquí lo tengo, permítanme borrar mis apuntes. Borrar, perdón, borrar todos los dibujos, ahí está. En Génesis, estos versos son muy conocidos. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 31. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, aquí viene el mandamiento, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí les he dado toda planta que da semilla, que esté sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, y este elemento. Toda planta verde les será para comer. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno, y en gran manera, y fue la tarde y la mañana de, del día sexto. Todo lo que había hecho era bueno. Estos primeros versos, a nosotros como iglesia y a nosotros como humanidad, nos tienen que llamar mucho la atención. Evidentemente, el libro de Génesis no es un libro literal, no es un libro histórico. En los primeros capítulos, por lo menos, no lo es así, sino que nos representa el entendimiento de la manifestación de Dios para con el ser humano y cómo se ha ido desarrollando la humanidad. Ya desde Abraham empieza ya una parte más histórica. Sin embargo, hay ciertos principios que nosotros tenemos que notar. Primero, el mandamiento de Dios es amplio para con el ser humano. No le da una potestad absoluta. No es que al ser humano en el Génesis Dios le dice, ahora todo esto, lo que ves es tuyo y haz como te plazca, sino que Dios le da una mayordomía de la creación, porque Dios es el creador y le dice al ser humano, anda tú, señorear. Es como que en el contexto bíblico es como que hay un señor, un amo, y presenta a un amo menor, un mayordomo, el mayor de la casa, y le dice, gobierna sobre todos mis bienes. Es el mismo modelo que se presenta, o la misma palabra que se presenta cuando Potifar pone a José sobre el mayor de la casa. Entonces, el ser humano es el mayor de esta casa. No implica que es el dueño. Y además de ello, nos da algunos elementos muy interesantes. La tierra tiene vida. Los animales, las plantas, la creación misma tiene vida y no podemos tratarlo. ¿Qué pasa si tú quitas la vida a algo que tiene vida? ¿En qué te conviertes tú?
Literalmente te conviertes en un asesino. Sí, pero no cuenta un pesito, pastor. No, literalmente eres un asesino, eres una asesina. No, no es tanto así. Es que así dice la Biblia. Que esta creación sobre la tierra, hay animales, hay aves, hay plantas que Dios les ha dado vida. Y además de ello, dice Dios que vio todo lo que había hecho, todo, involucra no solo el ser humano, no dice, uy, qué bonito me ha salido el ser humano, no, lo demás es complemento, pero el ser humano, la clave, no, no, Dios dice, vio todo, incluido el ser humano, los animales, las plantas, las aves, las aguas, el aire, y Dios dice, todo está muy bien, todo está bueno, y de pronto el ser humano por la naturaleza de su pecado, por la inclinación hacia el mal, el ser humano empieza a destruir la creación de Dios. El ser humano con naturaleza caída siempre va a destruir la creación de Dios. Sin embargo, el Hijo de Dios, con su nueva naturaleza, la iglesia, no debería destruir la naturaleza. Debería amarla, cuidarla y tratar de restaurarla. Como dice Romanos, la creación misma está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Que los hijos de Dios se manifiesten y digan, presente creación, yo soy hijo de Dios y estoy aquí para defenderte. Sin embargo, la iglesia no defiende. La iglesia no está presentando ninguna defensa frente a todo lo que está pasando en el mundo. Que estos son los elementos que les acabo de mencionar, son algunos de los muchos que hay. La contaminación, el calentamiento global, la autodestrucción, insustentabilidad, falta de agua, todos esos elementos relacionados a nuestro ecosistema son pequeños detalles. La iglesia evangélica no está haciendo mucho que digamos. La Iglesia Católica sí ha presentado algunos elementos muy interesantes. Uno de ellos es el Laudato Si. Tal vez nunca lo han escuchado, porque somos evangélicos, pero sí en el contexto católico, incluso los católicos tampoco lo han escuchado. Pero es algo que el Papa Francisco ha estado motivando, que es el Laudato Si, que es alabemos a Dios en traducción, y que involucra, vamos a ver si es que, bueno, les voy a mostrar un poquito de ello, involucra el cuidado de la casa, el Laudato Si. ¿Qué es el Laudato Si? Dice ahí, su nombre significa alabado seas mi Señor. Aquí es una planilla que quién sabe ustedes lo pueden revisar, les voy a pasar el link, en donde nos muestra un poquito de qué es lo que se está esperando con el Laudato Si. Esto justamente ha sido motivado por Leonardo Boff para que la iglesia católica pueda hacer algunos cambios. Y entre ellos, ahí viene otra vez nuestra pregunta, la iglesia evangélica, nosotros como protestantes, que nos hacemos llamar o que nos llaman, ¿qué es lo que estamos haciendo? Para concluir este punto, aquí hay unas cuantas sugerencias, propuestas, que igual viene del Laudato, para una conversión. Miren este vocablo, conversión ecológica. Nosotros nos hemos convertido, pero la naturaleza igual está clamando. Algunas sugerencias para cada uno de nosotros. Abandonemos el estilo de vida consumista, vivamos con sobriedad. Esto es algo propio de esta sociedad, que podemos tener muchos plásticos, justamente es lo que va relacionado, evitemos todo, a toda costa uso de plásticos. Pero pasó, ¿qué va a ser una bolsita? Les conté la semana pasada las estrellas en el mar. Tú puedes hacer la diferencia con tu propia casa, con tus propios hijos. Esta pequeña diferencia en tu familia va a generar diferencia por lo menos a sus vecinos, a sus amigos, a los que van teniendo contacto. Y de a poco va a empezar a hacer luz para este mundo. Y que eso es lo que la iglesia está haciendo llamada. Reduzcamos nuestro consumo de agua. Pero pastor, yo veo a mi vecino, está lavando con agua y manguera en la calle y está gastando mucho. No creo que yo haga mucha diferencia. Es que el otro tiene naturaleza caída. Tú no.
Tú eres iglesia, hijo de Dios, y tienes que manifestarte. Tienes que actuar de diferente manera. Separemos residuos orgánicos e inorgánicos. Miren ese detalle. Hacemos eso, reciclas, guardas aparte lo orgánico en tu casa para poder hacer, quién sabe, abono o abonar o de alguna manera, y el plástico lo reciclas para poder dar a aquellas personas que se colectan inclusive el plástico y así no vaya directamente a un botadero. Cocinemos solo lo que vamos a comer, no desperdiciemos alimento. Y eso es otra característica también de este mundo globalizado en donde grandes cadenas de restaurantes botan cantidad y cantidad de comida porque no lo han vendido, quién sabe, o porque ya están en descomposición. Y esa misma figura igual se presenta dentro de nuestras casas. ¿Sí o no? ¿Cuánta comida tal vez todos estamos desperdiciando? Reciclemos y reutilicemos. Usemos transporte público y compartamos nuestro vehículo. ¿Y eso por qué, pastores? Hay tantos vehículos que están generando contaminación sin necesidad, solo por propia comodidad. Sin embargo, tú puedes utilizar transporte público y haces la diferencia de un pequeño gramito, pero pastor, no va a hacer mucha diferencia. Sí puedes. Plantemos árboles, muchos árboles. Hay un proverbio chino que alguna vez seguramente lo han escuchado. Tienes que plantar un árbol, tener un hijo y escribir un árbol. Y escribir un árbol, escribir un libro. Rayando el árbol, ¿verdad? Escribir un libro es. Plantemos árboles. Apaguemos las luces cuando no se están utilizando. Ha habido una campaña muy interesante que ha empezado cerca de 3 años, que es demos 1 hora de respiración al planeta, en donde se motiva a que por lo menos 1 hora apaguemos todas las luces en todo el mundo y lo hacen por sectores muy interesantes. No sé si han sido partícipes ustedes de esta campaña, pero pastor, ¿qué va a hacer la diferencia? Mucha diferencia es. Se hace mucha la diferencia. Y por último, reconozcamos nuestras propias maneras de destruir la creación. Esto es una propuesta que viene de lo que les compartía de Laudato Si. Eh, y ahí viene nuestra pregunta para nosotros como grupo de Pastoral y Mundo Contemporáneo. ¿Qué vamos haciendo nosotros o qué podemos hacer por lo menos para este tiempo? ¿Podemos hacer algún tipo de campaña en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, algún tipo de educación para nuestros hijos, para nuestras escuelas dominicales, para nuestros jóvenes? Hacemos la diferencia. Tú dices, pero pastor, todos somos unos 5, 4, somos pequeños, no creo que podamos hacer mucho. Es la diferencia. Como hijo de Dios, estás haciendo la diferencia, estás respondiendo a esa comisión, a esa restauración que estás llamado a realizar. Para este punto quisiera escucharles un poco, a ver qué les ha parecido esta reflexión acerca de la ecología, el problema ecológico. Si algunos de ustedes en sus iglesias están generando algún tipo de acciones. Pastora Hortensia, muy buenas noches. Buenas noches, Pastor Carlos. Muy interesante la propuesta y estoy muy de acuerdo. Mire, Pastor, viví una experiencia hace 7 años atrás. Estuve trabajando en la Facultad de Agronomía, ¿no? Y justamente esta charla de las 3 R's decía, ¿no? Recicla, no sé, ya no recuerdo, ¿no? Nos explicaba sobre reciclar, cómo debemos clasificar la basura, todo eso, ¿no? Entonces, definitivamente, algo que me ha impactado, ¿no? Esa vez en una charla de ecologistas, era, eh, tenemos la costumbre, la mala costumbre, los bolivianos, y pienso que tal vez en otros países, de ya no portar un pañuelo, ¿no ve? Antes se compraba un pañuelo de tela, ¿no? Y lo lavábamos. Las mamás siempre nos mandaban de pronto al colegio con el pañuelito porque el profesor nos daba reglazos, recuerdo aún, ¿no? Pero hoy en día lo que llevamos, ¿qué es o bien compramos el Kleenex o el papel higiénico. Y la mala costumbre es tirarlo
donde sea, ¿no? Todos cometemos ese error, ¿no? Así seamos grandes académicos o poco académicos, o sea, cometemos ese error. Y recuerdo muy bien, ¿no? Que un ecologista, bueno, me imagino que estaba escuchando atentamente y ahí como que siempre te limpias, ¿no? Un poco, y plaf, cayó el papel higiénico y no lo recogí porque la educación que uno tiene o recibe en casa o el contexto que te rodea, pues no te enseñan, ¿no? A levantarlo y llevártelo a la basura al lugar que corresponde, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ya me estaba yendo, pero me imagino que este ecologista me estuvo observando todo el tiempo y me dice, a ver usted de chompa, no sé qué color estaba, ¿no? Vuelva a recoger su basura. Y yo dije, pero qué basura, ¿no? Y con toda mi vergüenza, pastor, me pasó así como que todos me han mirado y me ha dicho, o sea, recoge, acabamos de hablar sobre el tema, o sea, no hemos entendido nada, más o menos, ¿no? Y me hizo levantar porque ya lo habían pisoteado todavía, ¿no? Entonces aprendí la lección, pastor. Desde ese momento como que me he puesto las pilas, he dicho, así no lo hagan otros, voy a hacer yo y voy a influir en las personas que me rodean. Y en mi contexto familiar voy a empezar de pronto, ¿no? Entonces empecé con mi mamá, ¿no? Y justamente, no sé si se acuerdan, cuando nos dijeron que ahora ya no va a haber agua porque, ¿cómo se dice? La gente que tenía que haber pensado en cómo recabar el agua, no pensaron bien, hasta se armó juicios contra ministro de aguas, no sé si recuerdan esa época, ¿no? Entonces, yo enseñé bastante a mi mamá y mi mamá se lo ha puesto tan a pecho que hoy en día, bueno, ha costado esto practicar, ¿no? Que se vuelva hábito en tu casa, ¿no? Porque como que antes lavabas de pronto las lechugas hoy en día se lavan de 3 o 4 aguas por las diferentes bichos que vienen de pronto, ¿no? Entonces eso lo echábamos directo por la alcantarilla. Pero hoy en día mi mamá dice, eso sirve para el baño, eso sí. Entonces vamos reciclando agua, ¿no? Y cuesta, y esto quise influenciar en una charla de jóvenes allá en Villa Baroa, con los que estábamos, y ¿cómo se dice? En una vigilia distrital. Pero ¿sabes qué me he ganado, pastor? La risa de todos los jóvenes. Em, ¿Qué estás pensando, Hortensia? ¿Que el mundo se va a acabar? Bueno, me bombardearon mensajes que definitivamente como para decirte, no vuelvo a explicar, no vuelvo a exigir, ¿no? Entonces, pastor, nos falta mucho por aprender, ¿no? Pero sí, yo aprendí la lección, pastor, ¿no? Y veo en la iglesia a los hermanos en Aymara, les explico y les digo, compramos bastante refresco PET. Hasta a mi hermana le digo, hacemos las kermeses, pero lo primero que hacemos, ¿qué es? Comprar bolsitas nylon y es más, ahora por esta pandemia, ponle la lechuga en otra bolsa, ponle el ají en otra bolsa. ¿Cuántas bolsas creamos y dónde lo botamos? Definitivamente nos falta mucho por aprender, pastor, ¿no? Son muy pocos los hermanos quienes entienden y comprenden que no deberíamos de botar donde sea la basura y que realmente podamos ayudar a este medio ambiente, pastor, ¿no? No es que sea ecologista, pero intento hacer lo mejor posible porque para que también hable con, ¿cómo se dice? Con coherencia, ¿no? Yo hago para exigir a los demás. Entonces, pastor, no sé cómo podríamos hacer, ¿no? Como la iglesia, por ejemplo, en las kermeses, no debería de estar utilizando bolsas, o lo mínimo, ¿no? Los hermanos deberíamos de tener la costumbre hasta de traernos nuestro trapper por ayudar a este mundo, ¿no? Pero no lo hacemos, pastor, ¿no? Es más, hasta reniegan, ¿cómo no me vas a dar en bolsita? Eh, o quieren el platillo plástico, pastor, ¿no? Entonces, pero esa experiencia tuve en una vigilia distrital que me bombardearon diciendo que estoy pensando ya en el fin del mundo, que no estoy pensando como Dios manda, o sea, y traté, ¿no? De hablar, es complicadísimo la educación que tenemos, la idiosincrasia. Y peor a una señora de pollera decirle, pastor. Y una vez le dije, no,
hermana, levanta esa basura, ya lo había botado, levanta la basura, llévatelo a casa y coloca en el mismo lugar. Y me hice gritar, pastor, ¿a usted qué le importa? Uy, no. Y realmente, no sé, yo pienso que son nosotros los que hemos entendido, hagámoslo para ayudar, para tener mejores días mientras Dios nos retorna. Solo quería hacer ese comentario, pastor. Gracias, pastora. Lo que mencionabas, las 3 R's, si lo quieren anotar, es recicla, reduce y reutiliza. Esas son las 3 R's acerca de la basura. Reciclar la basura, reducir la basura y reutilizar los materiales que tenemos. Eh, a decirle a un no cristiano que recicle, reutilice, que tenga conciencia del uso del agua, es difícil porque tiene una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa. Eh, Decirle al cristiano que verdaderamente es hijo de Dios y hacerle comprender de que como hijos de Dios estamos llamados a restaurar también la naturaleza, ya es más razonable. El que no razone, si es que no razona el cristiano, posiblemente no sea tan cristiano que digamos, porque como hijos de Dios debemos entender de que esta creación nosotros somos mayordomos principales. Uno que no es hijo de Dios no lo va a cuidar, pero alguien que sí es hijo de Dios va a entrar en conciencia después de una explicación razonable y va a empezar a cambiar sus conductas. Y yo tengo la esperanza, por lo menos los pastores, enseguida, hermana Zut, por lo menos aquellos que somos pastores, somos maestros, somos padres, tenemos la responsabilidad de transmitir también este conocimiento, esta responsabilidad para con nuestros hijos, para con nuestros estudiantes, para con nuestros hermanos dentro de la iglesia. Tienes la responsabilidad, mi hermano. No te puedes quedar así indiferente frente a toda esta situación. Hermana Silvia y luego hermana Beatriz. Hacer un comentario muy breve al respecto. Y hay estudios de esto, pero creo que a la gente no es el tema de si el cambio realmente nos desagrada. Creo que el cómo nos introducen al cambio es lo que nos puede no llegar a agradar, ¿no? Entonces, muy breve el comentario, pastor, solo eso. Tienes razón, también a veces generar un cambio como el que nos testificaba Pastora Hortensia, en que tal vez hay un maestro te diga enfrente de todos, te llegue a disciplinar, así que tu basura que está ahí frente a toda la iglesia, alzado mi hermano, ¿por qué has botado ahí? Entonces el hermano se va a avergonzar. Puede ser que tenga una respuesta por una recompensa negativa, por lo que se llama en psicología castigo, y que alce la basura en ese instante, pero no va a generar conciencia. Sin embargo, quién sabe, a privado hubiera sido, oye, pastor, antes de que te vayas, ven, quiero hablar contigo, que se vayan todos. Te recomiendo, mira, tú has acabado de botar la basura, no está bien, eres hijo de Dios, no es una buena manifestación como hijo de Dios que hagas de esa manera. Empieza a cambiar, por lo menos en la iglesia nunca más lo va a volver a hacer. Entonces, sí, a veces la manera como nosotros vamos a tratar de enseñar, a veces genera resistencia para con el otro, la manera como lo hacemos. Gracias, hermano. Tu hermana Beatriz, creo que querías participar. Sí, pastor, buenas noches y hermanos también buenas noches. Eh, lo que comentaba la hermana Hortensia, realmente cuando uno quiere corregir, no todos lo toman de la misma forma, ya sea de buena forma, porque mire, pastor, yo siempre en casa eso digo, ¿no? Somos hijos de Dios porque yo vivo al lado del distrito, pastor. Entonces, los lunes y los viernes viene el carro basurero y de la calle donde estamos nosotros, solo salimos a botar a lo mucho 4 vecinos la basura. Y hay una señora, ¿no? Que dice, cuando votamos, en una de esas comenta, ¿no? Y dice, nosotros somos conocidos los que botamos la basura al carro basurero. Y todos los demás que no votan al carro basurero lo botan allá en la calle, porque donde mi calle, allá arribita botan basura pues en las noches. Entonces dice, esos cochinos botan la basura ahí, por ellos estamos ensuciando tan feo ahí en la calle. Y yo me ponía a pensar, ucha, no. Y la calle nos conocen pues a los que somos cristianos de ahí de la calle y en algún momento
cuando se me olvida votar, yo digo, ay, no, seguro, ellos mira que siendo cristianos no votan, así van a hablar, así como que temorcito me entraba, ¿no, pastor? Y en casa también yo siempre enseñaba eso, ¿no? La basura se tiene que votar, somos hijos de Cristo, no hay que votar en la calle, sí, pero a veces cuando tú tratas de enseñar, pareciera que te ven como la mala, ¿no? Ay, eso nomás cada vez. No, yo me he hecho ver así como la mala, ¿no, pastor? Por más que tal vez yo decía de buena forma o de una forma tal vez algún momento estrictamente, ¿no? Y otro también que me hacía pensar, pastor, es lo siguiente. Mira, yo tengo mi bebé y uso pañal y usted sabe que el pañal no se puede reciclar. Y en algún momento el mismo pañal que, digamos, los vecinos botan, digamos, en la basura, los perritos traen, pues, y, y yo me ponía a pensar, dije, Señor, ¿qué estoy haciendo? Y mi mamá me reñía eso, ¿no? Antes no había pañal, se criaba con trapito a las guaguas y eso se lavaba. Y ahora ustedes por flojas le ponen pañal a las guaguas y mira tanta contaminación que hacen, me decía, ¿no? Y eso, pastor, me dolió tanto. Yo dije, ¿qué estoy haciendo? Y es tan cómodo a veces ponerles pañal a las guaguas, tal vez por no lavar como antes lavaban nuestras mamás, ¿no ven? Y yo me ponía a pensar y a veces he tratado, pastor, de ponerle trapito y lavar, pero a veces el trapito pasaba y ya tenía que lavar más ropa, así. Y yo decía, ¿cómo mi mamá nos habrá criado? Y mi mamá me decía, antes con trapito les poníamos y con bolsa para que no pase el pis, me decía. Y yo, ya he intentado también eso, ¿no, pastor? Pero realmente es tan difícil nosotros mismos como cristianos poder colaborar al medio ambiente, porque yo he visto a muchas hermanas, mujeres, que hoy en día el pañal es lo más fácil que podemos utilizar, pero la contaminación que se hace es grave. Y yo, pastor, estoy en ese plano de ya no seguir contaminando y aunque me cueste lavar, lo tengo que hacer. Eso dije, no, pastor, y esa sería mi aportación, pastor. Gracias, hermana Beatriz. Varios elementos también que has presentado. El punto es que nosotros, por lo menos en esta clase, generemos conciencia, con tal de que entre los 25 que somos dentro de la clase, hoy estamos 22, con tal de que dos de ustedes empiecen a cambiar y por lo menos tengan conciencia de que en el momento en donde están votando o no están reciclando o están desgastando el agua, tengan un momento de lucidez, digan, no, cierto, soy hijo de Dios, ¿qué estoy haciendo? Lo cerraré, reciclaré esta agua, lo guardaré. Y no porque tenga un espíritu perfeccionista o un espíritu o que me vean como santuzón, sino que porque soy hijo de Dios, porque Dios me ha llamado a tener mayordomía de este hermoso lugar en donde me ha puesto. Y que además de ello tengo responsabilidad de poder educar también a mis hijos de la misma manera. Hermana Tati, estabas levantando la mano, pero luego la bajaste, hermana. Sí, pastor. Te escucho, te escucho. O te Bueno, escuchamos pastor, todo. hablando del tema, voy a hablar de 3 puntos bien importantes que he logrado rescatar. No sé, el ser humano es el que usualmente nosotros hacemos cosas y las pagamos prácticamente. No sé si han visto o podido observar hay un video viral en redes sociales que es del conejo Ralph. Es un conejito que manifiesta todo el daño que sufre a cambio de las pruebas que se ven en animales. Actualmente el ser humano hace esas pruebas, hace pruebas en ratones, conejos, para ver los perfumes, cosas de maquillaje, y N cosas. Y usualmente las mujeres siempre utilizamos algún tipo de maquillaje, como para vernos un poco más presentables. En ese aspecto igual hacemos daño a la naturaleza. Otro punto que he encontrado ha sido ayer creo que recién se han puesto en actividad lo que son de La Paz Limpia, que estaban en huelga porque no se había pagado 4 meses de sueldo de salario, si no me equivoco. Y yo tengo un familiar que trabaja en ahí y decía, eh,
que nosotros botamos mucha basura, extremadamente full basura, y que no medimos nuestra consecuencia, porque ahora con eso de la pandemia se han encontrado full barbijos, pañales, full cosas desechables. Como una hermana acaba de mencionar, decía que la lechuga tenía que ir en una bolsita, la papa en otra bolsita y así sucesivamente. Y usualmente ahora ya se ha encontrado mucha basura. Y en esa parte nosotros como seres humanos también nos hemos vuelto flojos al no hacer las cosas o no limpiar, como cuando vas a por ejemplo, mi mamá siempre lleva trapper para almuerzo, para comidita, y ha aprendido ella. Yo le decía, mamá, tenemos que hacer esto, así. Y ella me decía, pero nena, me dice, pero nena, ¿qué diferencia vamos a hacer? Me dice. Yo le digo, mamá, si tú y yo vamos a empezar a llevar trappers, vas a ver que mañana pasado va a haber señoras que nos van a ver y van a volver a traer. Y ha sido así. En la pensión donde comemos, ahí siempre llevamos nuestro trapper así, y ahora ya las señoras que van a comer, hasta su ollita ya llevan para su familia incluso. Y ahí he notado que sí ha habido una diferencia. Y el tercer punto que quiero tomar muy en cuenta es de Senda Verde. Hay organizaciones que ayudan a este tipo de hacer limpieza, recoger y todo eso. Yo prácticamente he entrado hace una semana, estoy en una organización que se llama Ideas Verdes, que se ha iniciado recién y como jóvenes estamos prácticamente iniciando, pero mi coordinador, por ejemplo, no es cristiano. Yo le decía, yo pensé que era cristiano y yo decía, debe ser cristiano, y que esté animando a los jóvenes a ser partícipes de este tipo de actividad. Pero mi coordinador decía, no, no soy cristiano, pero sí creo en Dios, pero no soy cristiano, no voy a la iglesia, no hago ninguna actividad así. Y me decía, ¿en tu iglesia hacen alguna actividad así? Me preguntaba a mí porque yo le dije que sí era cristiano. Y yo le dije, me quedé callada porque dije, no, nosotros no hacemos ese tipo de actividades. Prácticamente las actividades que realizamos son para ayudar, digamos, a personas con escasos recursos y casi nos olvidamos mucho de enfocarnos en la naturaleza y todo ese, digamos, ese tipo de cosas que hacemos, pero no. Y digamos, para iniciar hacer limpieza, sí o sí tienes que ser una persona, tal vez para animar a otras personas que ingresen a la organización, tienes que ser una persona famosa, como el caso del señor que vino del extranjero, Alexis, si no me equivoco. Él ha hecho un video y donde cual ya se han animado a las personas a recoger basura y toda la cosa, pero en Ideas Verdes, por ejemplo, no tenemos personas que sean famosas y por eso tampoco se incluyen muchas personas. Y si alguna persona quiere participar, que me diga nomás, pastor. Eso sería todo, pastor. Qué bueno, mi hermana Tati, y espero que puedas jalar a muchos más jóvenes. Sería interesante que nuestra JNI distrital pueda involucrarse en este tipo de actividades, y no solo por un afán de competir, si hagamos nuestra versión propia, sino que hagamos, si hay alguien que ya está avanzando, aportar aquello. No importa el tinte religioso que tengamos, si somos evangélicos, cristianos, mejor sería todavía. Si se dan cuenta, conforme vamos avanzando, la carga ministerial que tenemos se va haciendo mucho más todavía. Hemos visto el asunto de la población, la pobreza dentro de ello. Añadimos aquí el problema ecológico, que tal vez hasta la fecha muchos de nosotros nunca lo hemos considerado, pero ahora decimos, uy, no, ¿y ahora qué hago con mi iglesia? Y es por esa razón tal vez que en el libro de los Hechos vemos que se ha organizado los apóstoles con diáconos, personas que sirven, y seguramente se ha ido organizando mucho más todavía para que vayan resolviendo todas las necesidades, porque el cristiano tiene que levantar la cabeza y no solo quedarse en el templo, sino que tiene que empezar a pastorear. Hermano Nelson, ¿querías participar tal vez? Entonces, esa es la responsabilidad de todo cristiano, levantar la cabeza y decir, uy, veo muchas necesidades, tengo que hacer algo. Hola, Buenas, pastor. Tonyton, buenas eh, noches. ¿Cómo está? Buenas noches, pastor. Quisiera argumentar al punto, por favor, Claro, haciendo un análisis un poquito más eh, minucioso, vamos a encontrar que no solamente, ¿no? Nuestra formación depende de la educación que hemos tenido desde niños,
¿sí? Desde niños. Y esto ya, miren, nuestra educación es pésima en Bolivia. No tenemos esa formación como otros países. Ejemplo, China, eh, Japón, ¿no? En el reciente mundial anterior, no hemos podido ver que Japón y aquellos que han podido participar de ese campeonato, ellos, ¿qué hicieron? Han recogido todo lo que era el estadio en relación al reciclaje, ¿no? Y lo han dividido. ¿Qué ejemplo para los demás países del mundo? Y es un país desarrollado. Ahora nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Si vamos solamente la calle y si vemos y si alguna vez hemos ido a un estadio, también es peor lo que uno deja, ¿no es cierto? Ya, ahora, esto nos afecta porque no existe una formación adecuada en nuestros niños. Yo creo que la iglesia debería, ¿no? En esa parte, trabajar con los niños es una gran oportunidad para poder inculcar estos valores ya desde muy pequeños. Podemos ayudar en esta parte de la formación cristiana y aparte esos, mostrando esos valores ya para que ellos vayan desarrollándolos poco a poco, ¿no? Y así tengamos unos cristianos que tengan buenos valores en relación a estos aspectos ecológicos, porque cuidar lo que Dios nos ha dado también es lo primordial, ¿no es cierto? Dios nos ha regalado una tierra bella, la naturaleza, toda la creación es de Dios, ¿sí? Pero muchas veces no lo valoramos. Entonces yo creo que parte de ahí del trabajo de los niños en el cual podemos apoyar, pastor. Gracias. Muchas gracias, Pastor Wilson. Todas razón. Todos aquellos que somos padres, que somos maestros, especialmente de los pequeños, tenemos esa responsabilidad de poder transmitir ¿qué sería? Esta característica cristiana. Más que responsabilidad, es una característica de ser hijos de Dios, de saber cuidar la creación que Dios nos ha dado y poder estar ahí presentes. Vamos a seguir avanzando, mis hermanos, para ir concluyendo. Vamos a avanzar un puntito más, que es el problema económico, que es otro asunto también. Abrirme un poquito más del Laudato Si, si quieren profundizar en esto y generar una propuesta para la iglesia desde el ámbito ecológico. Otro asunto que igual es muy amplio, muy ampuloso, es el problema económico. Hay preocupaciones generales para esta época. Los créditos, la inflación particular, individual y también a nivel público o a nivel empresarial, es una preocupación económica porque es un dinero. Justamente tengo un videito que les voy a pasar el link, que es la historia, tal vez lo han visto y si no lo han visto, les animo a que lo vean, que es un documental sobre la historia del dinero en dibujos animados. Es de media horita el videito. Al final vamos a hablar, teníamos que hablar o tenían que ver la película del hoyo. Vamos a hacer un comentario para concluir este punto. Entonces vamos a ver ese pequeño videito como tarea para la casa y igual vamos a comentarlo después en este momento, el hoyo. eh, Entre los problemas económicos son diversos. Este es un problema muy amplio en el cual la iglesia también tiene que responder, ya que el asunto económico involucra la pobreza. Por ejemplo, un detalle muy particular, miren este dato de la deuda externa, tal vez no se ve muy bien en sus celulares, pero es un cuadro estadístico de la deuda externa que por lo menos aquí tenemos en nuestro país. Hay una deuda interna y deuda externa. Si notarán, desde el año 2003 hasta junio del 2020, esto es un dato del Banco Central de Bolivia, está en aumento. O sea, aumentó en gran manera. El 2003 era de 7.619 millones y actualmente es de 19.380. Son 11.000 puntos de diferencia, 11.000 millones de diferencia hasta la fecha.
¿En qué afecta esto? Evidentemente, cuando un país llega a generar una deuda, siempre lo hace en pro de generar políticas económicas que beneficien a la población. Sin embargo, también tiene una contraparte que afecta a la población misma, especialmente a las más desprivilegiadas, porque es como un préstamo que todos estamos realizando. Eso genera también mucha crisis y no tanto así para las clases sociales altas. Este tipo de crisis se genera más con la gente que se ha empobrecido. O sea, por eso hay esa frase de que los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen mucho más pobres. Eh, y otro asunto también, la globalización en el ámbito económico. La globalización como idea, que es algo presente, lo vamos a profundizar más adelante conceptualizándolo de mejor manera, tiene ciertas ventajas, entre ellas extensión de la comunicación. O sea, podemos comunicarnos actualmente con países cercanos como Chile o lejanos como México en el instante. Por lo menos eso hemos visto en nuestro aniversario de 75 años de la Iglesia de Nazareno, que hemos tenido contactos con los misioneros en Estados Unidos, en Canadá. Hay la extensión de comunicación, es una genial ventaja de la globalización. Hay intercambio cultural también, lingüístico. O sea, podemos aprender hoy por hoy, muchos ya manejan el inglés, el chino mandarín para hacer comercio. A nivel cultural, tú puedes ver chifas en nuestro país en cada lugar, chifas chinas, comida italiana, comida japonesa, y también puedes ver en Estados Unidos comida boliviana, comida mexicana. O sea, hay un intercambio cultural, lingüístico muy interesante. Además de ello, también se ha extendido los derechos humanos, es como una ventaja a nivel mundial. O sea, se comparte el derecho de todas las personas, es algo común en todo el mundo. Sin embargo, también hay desventajas acerca de esto en el plano económico. Hay intervencionismo extranjero, hay países, potencias en el mundo que tratan de tener ventajas sobre los recursos naturales de cada uno de los países en desarrollo. Eso es una desventaja de la globalización. Hay también pérdida de identidad nacional. Finalmente no sabemos nosotros qué somos. No sé qué será del censo en que venga y se haga para, algunos dicen el 2024, algunos están esperando de que ya al año se haga un censo en nuestro país. No sé cómo será la respuesta de nuestra identidad nacional. ¿Cómo te vas a catalogar tú? Aymara, quechua, mestizo, blanco, negro, no sé. O sea, hay una crisis de identidad, no sé qué soy. O sea, estoy tan alienado que no sé si pertenezco a Bolivia o soy del extranjero o quiero parecerme K-pop coreano o quiero parecerme un norteamericano y quiero empezar a rapear, no sé cuál soy yo o quiero cantar mis guainitos. Hay una crisis de identidad que es la causante de la globalización. Además de ello, hay un declive de las lenguas y culturas minoritarias, así también, y aumento de desempleo. Esto es en el plano económico. Sé que es muy amplio, la pobreza se va extendiendo en gran manera. Esto hace que los que tienen mayor capital, porque estamos en un mundo, por el mundo globalizado, en un mundo capitalista. Por más de que tengamos tendencias o ideologías políticas en algunos gobiernos, evidentemente en esta sociedad el que tiene capital, el que tiene recurso, el que controla las fuerzas de trabajo, es quien tiene mayor ventaja. Lamentablemente, eso hace que esté la iglesia también involucrada en todo ello. ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros no digamos nada, no manifestemos nuestra preocupación, no expresemos nuestras acciones frente a toda esta situación, nos hace cómplices. La iglesia tiene que responder. Por lo menos estos últimos años, la teología de la liberación y la teología la teología evangélica latinoamericana ha ido generando ciertas propuestas, acciones sociales, protestas también, aparte de protestas públicas que han hecho en frente del capitalismo. Algunos dicen, incluso algunos teólogos, Leonardo Boff entre ellos, que les mencionaba anteriormente en ecoteología, él dice que el capitalismo es el peor depredador del mundo. Eh, Ahora, no es que ellos sean socialistas, o sea, tampoco ellos dicen, hay incluso René Padilla dice, no es ni, no, Emilio Castro dice, no es ni
ni entre marxismo y cristianismo. O sea, no es una batalla entre ellos. Es una lucha en que las personas alcancemos a un mundo que llegue a ser más justo. Nosotros como iglesia somos la representación del reino de Dios aquí en la tierra y por tal razón debemos expresar también este reino acá en la tierra, mostrar cómo es este reino. O sea, cómo nosotros vamos a poder hacer un mayor evangelismo si es que no manifestamos cómo Dios tiene preparado su reino. Si nosotros damos, como dirían algunos marqueteros, muestras gratis de lo que es el reino de Dios aquí en la tierra, la gente le llamaría mucho más la atención acerca del evangelio. Pero no, la iglesia solo trata de salvar almas, pero hay que salvarlos de manera integral. La iglesia puede hacer grandes propuestas al respecto, generar tal vez enseñanza, educación acerca de la administración económica, acerca de emprendimiento, acerca de... Pablo tenía sus principios propios de trabajo. Él mismo decía, el que no trabaja, que tampoco coma. O sea, ese es un principio de trabajo, de economía. El diezmar, el ofrendar, el separar o tener esa administración de su economía propia son asuntos que en la Biblia misma están descritas y que la iglesia también tiene esa responsabilidad de poder educar, enseñar y también aprender a ser solidario frente a todas las necesidades. Hoy por hoy, tal vez mucho más en este ámbito económico en el cual nosotros estamos viviendo. Hasta ahí vamos a avanzar el día de hoy. Si es que alguien quiere comentar acerca de estos dos puntos, para después quisiera darles una explicación acerca de las tareitas que tenemos para estas semanas. Si nadie va a hacer un comentario, les explico las tareas. Sé que tal vez hemos tenido un inicio muy irregular para nuestras clases. Algunos se han inscrito un poquito posterior, se han añadido posterior al inicio de la materia. Hemos tenido un receso de 2 semanas y luego hemos retomado. Por esa razón, quisiera explicarles una vez más los trabajos que tenemos, mis hermanos. Recuerden que en el classroom de la materia de Pastoral y Mundo Contemporáneo están ahí ya descritas, ahora sí son fechas fijas, ya les he actualizado acerca de los trabajos que tenemos. El mapa de la empatía era el primer trabajito que hemos tenido en la primera clase. Lo pueden entregar ustedes. Es un trabajito de tipo autoevaluación y para que podamos especificar un poquito de las expectativas que tenemos de la materia, yo conocerlos un poco mejor. Sé que así a nivel virtual no ni siquiera puedo ver sus cámaras, pero puedo llegar a través de sus escritos conocerlos un poquito más. Esa es la tarea de primero. Lo pueden presentar. Veo que han presentado 19. Hay 12 personas todavía que no me han presentado. Les invito a que lo puedan realizar. Luego de ello también estaba esto de una investigación bibliográfica. Es el librito de John Stott, La misión cristiana hoy. Lo pueden presentar todavía hasta el siguiente 4 de mayo. Tienen una semana más. Tal vez ya han avanzado un tanto y todavía no han entregado. Los que han entregado los 10, felicidades, mis hermanos, por ser disciplinados, responsables. Pero estas 21 personas que todavía no me han entregado, o bueno, no, bueno, estas 11 personas que todavía no me han entregado, háganlo por favor. Lo pueden hacer hasta el 4 de mayo todavía con tiempo y si tienen todavía un retraso o algún tipo de inconveniente, no duden en escribirme, decirme, pastor, tal vez se ha enfermado alguien de mi familia o estoy pasando tal vez muchas materias y se me han acumulado las tareas, le pido un poquito de paciencia, pero yo voy a ser comprensible con ustedes. Yo he tenido docentes muy comprensibles conmigo y quisiera también ser comprensibles con ustedes, pero exprésenlo, escríbanme con confianza. La unidad 2, situaciones contemporáneas, tenemos lo que estamos avanzando justamente en esta unidad. Son 2 tareas que tienen para el 11 de mayo, dentro de 2 semanas, y para el 18 de mayo, dentro de 3 semanas. Son 2 trabajitos similares. El primero es un trabajo de grupo, por si acaso, es un trabajo de grupo. Ya hemos sorteado los grupos. Tienen que presentar un documento escrito. Seguramente van a presentar el mismo documento y están ahí sus 3 nombres y voy a revisar su documento. Sin embargo, aparte de ello, quien me ha presentado la tarea solito, vuelva a entregarme como grupo, por favor.
de esta unidad que estamos aprendiendo acerca de las problemáticas de este tiempo, que son los problemas, el problema demográfico, el problema ecológico, el problema económico, el problema político y el problema de la violencia. Son 5 problemas que estamos viendo. Ustedes van a hacer una investigación con su grupo de su contexto. Creo que la mayoría estamos aquí en el distrito. Si se van a poder reunir mejor como grupo a través de WhatsApp o a través de un documento, hagan una lluvia de ideas y analicen este problema. El primer problema demográfico. A ver, ¿qué vemos, mis hermanos, en nuestro contexto? Sí, hay mucha migración, hay gente pobre dentro de nuestra ciudad. Van a ir analizando los problemas que están encontrando a nivel demográfico, a nivel ecológico, económico, político y de violencia. Lo van a presentar en un pequeño documento, son 800 palabras, son alrededor de 2 hojitas nada más, y van a presentar una exposición. Sería genial que también puedan presentar algunas propuestas para estas necesidades, así vamos a enriquecer un poquito más la clase. Y el siguiente trabajito es a nivel local. O sea, dentro de la iglesia en la cual tú estás pastoreando, enseñando o eres miembro, puedas analizar de la misma manera. Esto es a nivel general, o sea, dentro de todo nuestro contexto, hablaremos tal vez de la ciudad de La Paz o de la ciudad del Alto, el otro es ya específicamente dentro de la comunidad en donde tú estás. ¿En qué iglesia? Por ejemplo, yo estoy en la iglesia de Nazareno Belén, en el asunto del problema demográfico. ¿Qué veo? O sea, veo en mi iglesia que investigaré un poquito, veré un poquito, conversaré con algunos hermanos. Yo mismo vivo dentro de la zona, veo que tal vez muchos viven en alquiler, hay mucha gente de escasos recursos, o tal vez son muchos comerciantes y no sé, analizaré, veré cada uno de estos puntitos y los voy a desarrollar en un pequeño documento. Ya para la unidad número 3, ya para junio y para fin de mayo, son otros 2 trabajitos. En esto tienen que ver un pequeño documental. Esto ya lo pueden ir realizando si tienen con calmita un tiempo y analizar también y hacer una reflexión. 500 palabras es como una hoja y media más o menos. Es un documental acerca de las cárceles en Bolivia. 42 minutitos. Y el siguiente también es un documental, es una reflexión de las ideologías políticas. No es un video cristiano, estos no son videos cristianos, por si acaso por ahí, uy, ¿qué pasó? Nada que ver con cristianos. Son videos de noticieros que han presentado y que hacen un análisis muy interesante de las ideologías políticas. Aquí vamos a hablar un poquito acerca de las ideologías en nuestro país y cuál es la posición también de la iglesia al respecto. O sea, la iglesia es socialista, comunista, capitalista, no liberal, no sé cuál posición llegaremos a concluir nosotros. Y esto de participación en las clases es una autoevaluación también de ustedes, pero para ello es hasta el 15 de junio. Entonces esperen ahí, por favor, y ahí de ustedes de manera honesta van a asignarse un puntaje, yo lo voy a promediar o veré o analizaré, no sé, pero el punto es quiero ver cómo ustedes se autoevalúan. Y por último, vamos a componer una filosofía ministerial. Eso ya en la unidad número 4 les voy a ir describiendo cómo componemos nuestra propia filosofía, de la manera como nosotros vamos a empezar a vivir, básicamente. Eso sería, y una propuesta de filosofía personal. Esos son los trabajitos, hermanos. Por favor, no quisiera que se acumulen. Hagámoslo con tiempo. Si tienen algunas dudas, escríbanme. Yo les voy a tratar de responder lo más pronto posible y explicarles si tienen en algún momento alguna duda acerca de algún trabajo o acerca de la materia o inclusive acerca de algún asunto externo fuera de la materia. Estoy igual ahí para servirles, mis hermanos. Hasta ahí tenemos nuestra clase del día de hoy. Buenas noches. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. ¿Cuántos han visto el video del hoyo? Pueden poner su like o su manito ahí en su celular. ¿Solo ha visto mi hermana Tati? Sí, pastor, yo lo vi. Hermana Azud. ¿Los demás no han visto el hoyo? ¿No les gustan mis recomendaciones de Netflix? ¿Qué les pasa? Pastor, no había tiempo, pastor. Ya, hermana Gala, tienes que ver esa película. No solo es ver la novela, tienen que ver mis películas también. Bueno, mis hermanos, les comento que posiblemente la siguiente semana, estoy revisando mi agenda, la siguiente semana yo tenga reunión de pastores en mi zona y es en la noche. No sé,
cómo será la anterior. Teníamos igual reuniones, reunión de zona igual un día martes y no suspendí la clase porque suspendido la última hora mi reunión de pastores. Entonces, posiblemente la siguiente semana no vamos a tener clases. Sin embargo, si no tenemos clases, les voy a recomendar que en el horario de clases podamos ver o volver a ver esta película que es El Hoyo y vamos a hacer un análisis para nuestra siguiente clase. Pero estén atentos, yo para el mediodía más o menos, antes que lo suspendan o aprueben la reunión, yo les voy a comunicar con anticipación y así van a prever también. Pero les anticipo de esa manera. Así que lo pueden ir viendo mis hermanos. Listo, mi hermana Gala, bendiciones, hermanos, mis hermanos, todos. Buenas noches, que tengan un buen descanso. Buenas noches, pastor. Buenas noches, pastor y hermanos. Que el Señor bendiga. Bendiciones. Hasta la siguiente. Dios. Bendiciones, pastor.